Soy profesora de Educación Básica con mención en Matemática y en estos momentos me encuentro ya finalizando el magíster en Didáctica de la Matemática. Este proyecto comenzó como coincidió con un ramo en el magíster, el cual constaba de realizar un proyecto de innovación. Entonces nos planteamos este proyecto. Hay tres conceptos súper importantes en el nombre, que es el cálculo mental, los números pares e impares y la gamificación. El cálculo mental tiene la relevancia en los primeros niveles. Como yo trabajo en la enseñanza básica, tercero, cuarto, quinto y sexto básico, el cálculo mental es súper relevante para luego en los cursos que los alumnos vayan avanzando, les va a servir para contenidos que tengan que ver más adelante. Los números pares e impares como objeto matemático, ¿cierto? Que también toma relevancia para otros también contenidos que se ven en la enseñanza básica. Y la gamificación entendiéndose como el uso del juego para poder lograr el aprendizaje en los estudiantes. El punteo principal, problemática, los objetivos, macroreferencias, metodología, se habla un poco del juego virtual, el contexto en el que se aplicó este software educativo, los resultados del análisis, conclusiones y las conclusiones. Bueno, con la problemática la logré detectar en un curso en donde yo realizaba clases, que era el bajo nivel en el cálculo mental. ¿Ya? Hay autores que respaldan esto, que no es solamente, si bien coincide en el contexto en el que estaba trabajando, es un problema que se da a nivel nacional en los niveles básicos. ¿Ya? Y además hay otra problemática también que es de parte del profesorado, que es que hay una formación débil en el uso de las TICs, que en este caso todo lo que implique tecnología, el uso de tecnología en las clases, sobre todo en las clases de matemáticas. ¿Ya? También está sustentado que además que hay una falta que solamente los profesores creen que la tecnología es solo un factor motivador, o sea que los niños ya, si bien se ve la motivación por parte del uso de tecnología para las clases, además genera un aprendizaje, no es solo la motivación. Eso también es lo que quizás a algunos profesores afecta a que no utilicen tanto la tecnología y se utilicen clases más tradicionales. ¿Ya? Ahí pueden ver las referencias. Bueno, principalmente nos planteamos dos objetivos de innovación, un objetivo de innovación y un objetivo de investigación. El de innovación era diseñar un juego virtual, en este caso una gamificación, que desarrolle estrategias de cálculo mental y favorezca la identificación de números pares e impares en alumnos de 8 o 9 años, enseñanza básica, y objetivos de investigación que va a analizar el impacto de la gamificación para el desarrollo de estrategias para el cálculo mental de identificación de números pares e impares en estudiantes de 8 o 9 años. Como marco de referencia se utilizan dos grandes focos: la gamificación, que como les contaba en el inicio, que es el uso del juego de manera intencional para el logro de aprendizaje, ya que nos señala que las tecnologías son utilizadas como herramientas de construcción de conocimiento, al requerir que el alumno movilice pensamiento crítico y analítico. ¿Ya? Y por otra parte, el análisis didáctico, que es un proceso metodológico para el desarrollo profesional docente, ¿ya? El cual se subdivide en 5 análisis: conceptual, cognitivo, contenido, instrucción y actuación, que los voy a presentar y los voy a explicar a continuación. Bueno, el análisis conceptual consta en que se toma el objeto matemático, se hace todo lo que es un estudio y un análisis histórico y epistemológico de ya los conceptos que se generan a partir de esto. Luego, un análisis del contenido, que se enfoca todo lo que es la estructura, y en el análisis formal, todo lo que es la representación del objeto matemático y todo el estudio y análisis fenomenológico de él. El análisis cognitivo, que son ya empezamos a hablar todo lo que es la enseñanza de las expectativas de aprendizaje, ¿cierto? Todo lo que son limitaciones o los niveles de logros de aprendizaje y las demandas cognitivas de los estudiantes. Se hace todo un estudio de eso, de las pros, los contras, las dificultades que pueden llegar a tener los estudiantes. El
análisis de instrucción se hace ya todo lo que es referido al diseño de la unidad didáctica, ¿ya? Lo que se va a utilizar para realizar la clase, materiales, recursos, la gestión del aula del docente. Y finalmente, el análisis evaluativo, que es donde se realiza todo este análisis de evaluación, ¿sí? De los rendimientos, los resultados de los estudiantes, cómo se generó todo el hecho de, en este caso, de esta clase, ¿ya? Y tomar decisiones respecto a si hay que hacer modificaciones al software o a la clase misma, todo eso a partir del análisis evaluativo. Este es el ciclo del análisis didáctico. Dentro de la metodología, este marco se utilizó también en conjunto con una investigación basada en el diseño, que quiere decir que ahí se separan tres fase preliminar, empírica y terminal. La fase preliminar la podemos asociar al uso del marco teórico. La empírica, todo lo que es los instrumentos que se van a utilizar, ya, en este caso pre-test y post-test, ¿cierto? Y la fase terminal que también coincide con una evaluación de él. Y aquí ya hay una articulación entre el marco de referencia con el diseño metodológico. Como pueden ver, la fase preliminar, la relacionamos con 4 momentos del análisis didáctico, que son el análisis conceptual, el análisis de contenido, cognitivo y el análisis de instrucción. Y eso lo relacionamos con el análisis didáctico, ¿ya? Todo eso en base del diseño del software o de la gamificación. La fase empírica, que es ya todo el diseño del pre-test, la selección de muestras, que en este caso fueron las condiciones iniciales de este estudio fueron homogéneas. Eran niños del mismo curso, una misma realidad, un mismo contexto. ¿Ya? Y se separaron en 2 grupos que lo vamos a definir como grupo control y grupo piloto, ¿ya? En donde el grupo control es el cual se realizó una clase tradicional sin el uso de este software y y el grupo piloto, el cual sí utilizó una clase con el uso de la gamificación del uso del juego, ¿ya? Y finalmente se hace un post-test en ambos cursos, en ambos grupos, y se analiza, y ahí viene la fase terminal, que es la que corresponde, la que faltaba del diseño, del análisis del diseño didáctico, el análisis de actuación, que es la fase terminal donde se analizan los datos obtenidos a partir de este estudio. Bueno, les cuento un poquito ya de centro el juego como el juego virtual. ¿En qué consistió? Principalmente, en este caso, como decía también la presentación, además hay una interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque si bien el foco era desarrollar estrategias de cálculo mental que está enfocado al área de las matemáticas, la identificación de números pares e impares, que ese fue mi aporte como profesora de matemática, ¿ya? Se hizo una interdisciplinariedad, un trabajo en conjunto con la profesora de Ciencias Naturales, Historia y Geografía también, que es reconocer, que se enfoca en el objetivo de reconocer el entorno geográfico. Los niños, en esa realidad, la que me tocó aplicar donde trabajaba, no tenían los recursos para poder, por ejemplo, recorrer a nivel nacional nuestro país. Entonces, y el objetivo apunta como a esa identificación por el entorno, por el territorio nacional. Entonces, ahí que nace la idea de trabajar en conjunto con matemáticas, ciencias sociales, historia y geografía, que es el hecho de reconocer el entorno y la identidad que tiene el estudiante por su territorio nacional. Disculpa, yo hice un proyecto en 2002 hasta hoy está con el río Caribe, donde haya una historia y el conocimiento de la naturaleza, de los árboles, del entorno real. Y eso, se trabajó con ese objetivo desde esa área y también, bueno, el uso del software, que eso lo hizo un ingeniero en informática. Ahí trabajamos también en paralelo con un ingeniero de la misma universidad, de la Escuela de Informática,
en donde, claro, yo le daba mi idea, pero él como ingeniero tenía que pensar todo lo que es el hecho de programar y de generar este juego en el computador. Ahí se generaron igual algunos conflictos por la dificultad. Yo hablaba como desde la pedagogía, desde la didáctica, y él me hablaba como del tema de, ya, pero hay ciertas limitaciones, programar un juego, aparte además del tiempo que teníamos para poder realizar este software. Y ahí entonces se genera la interdisciplinariedad entre matemática, la ingeniería informática y todo lo que es ciencias sociales y geografía. Bueno, estas son algunas imágenes del producto que quedó del juego. Como les contaba, sí el juego consiste en que el estudiante va a ir paseando entre las regiones de Chile, las distintas regiones y ciudades de Chile, ¿ya? A medida que el estudiante va logrando los objetivos del cálculo mental, que en este caso, por ejemplo, la primera etapa es identificar números impares, va avanzando, y a medida que va avanzando, a la vez va avanzando en la geografía nacional. ¿Sí? Esta es la primera región de Iquique, si algunos lo pueden reconocer. La imagen que fueron seleccionadas para poder caracterizar todas las ciudades no fueron tampoco al azar, o sea, fueron imágenes en donde se pudiera reflejar las características principales de la ciudad, cosa de que los alumnos pudieran asociar estas imágenes a la ciudad sin necesidad de conocerlas ellos presencialmente, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y hay también otras, Antofagasta, que era la identificación de números pares. Pasamos a Valparaíso, que era el hecho de la suma, o sea, en este caso eran las restas, ¿sí? Restas que me dieran en estos casos resultados también, y tenían que seleccionar. Y por ejemplo, allá la ciudad, esta es al sur de Chile, Concepción o Puerto Montt, ¿ya? Donde tenían que identificar en este caso ya los factores que en este caso le dieran el producto par. Se lo multiplicaban e identificaban si los zombies, en este caso que iban cargando las multiplicaciones, era de número par, tenía que darle. Ahora, el personaje como de zombie que se utiliza en el programa fue pensado también por la motivación del estudiante, o sea, que es un personaje que a esa edad es llamativo para los niños. Entonces generaba también otro impacto en ellos, el hecho de que algo ya enfocado también a la entretención, que es lo que tiene también el juego. Por eso se seleccionó el tema del zombie. Algo importante también, y que diferencia quizás de otros juegos que quizás se encuentren en línea, es el tema del concepto de error y de evolución, que en didáctica se utiliza mucho cuando el estudiante comete un error. No es que está mal, lo vuelve a intentarlo. No, en ese sentido no genera ningún tipo de aprendizaje ese comentario, esa respuesta que se le da al estudiante. Entonces se genera este concepto de evolución didáctica, que es, por ejemplo, recordar, en este caso el estudiante cometió el error al momento de identificar números par e impares, se le genera que es recordar, por ejemplo, que todos los números pares son múltiplos de 2. Y además es una adecuación, porque si lo tomamos desde la matemática misma, decirle a un estudiante de 8 o 9 años, no, es 2n, para él no maneja ni lenguaje algebraico, nada de esas cosas, entonces es una adecuación, de tal manera que el estudiante, a partir de esta devolución, comprenda y diga, ok, cometí este error, entonces a partir de esto se genera el aprendizaje y puede lograrlo de manera eficiente. Bueno, aquí, no sé. ¿Sí? Bueno, acá les voy a mostrar un poquito del juego, que ahí esa persona es la que les contaba, en este caso se centraba en las misiones, ¿cierto? Las misiones que tenían que cumplir los niños, que era ir pasando etapa por etapa. Entonces ellos además les contaban respecto a algunas cosas de las ciudades a las que se iban a enfrentar. Por ejemplo, que a los números impares.
esa es la ciudad de Coquimbo, ¿sí? Ya con sumas, tenían que calcular las sumas que le dieran números pares. Y así sucesivamente, por ejemplo, ahí se equivocó el estudiante, cometió un error. Entonces, era la suma de números impares. ¿Sí? El estudiante se podía equivocar 3 veces para poder avanzar, y ahí lo logró, por ejemplo, y avanza. Para poder avanzar a cada ciudad tenía que responder a un problema, ya un problema contextualizado. Finalmente ahí ya se genera que el estudiante ya recorrió todo Chile y llega ya a la fase final del juego. ¿Sí? Bueno, como les contaba, en el contexto en el que se aplicó, esa era una realidad, un colegio de nivel socioeconómico medio bajo, ¿ya? Un colegio de dependencia gratuito que se ubica en la ciudad de Valparaíso, un colegio además inclusivo, tiene PIE, quiere decir esto que es proyecto de integración escolar, en donde se reciben estudiantes con necesidad educativa especial, ya sea con trastorno de lenguaje, ya sea con dislexia, en algunos casos discalculia, ya todos niños con Asperger o autismo, todo esto son los niños que pueden ingresar sin necesidad de ninguna prueba, nada, sin necesidad de discriminación, el colegio los recibe. ¿Ya? Y además el curso era de 44 estudiantes. A partir de este contexto es que se generan los instrumentos que se consideraron como el pretest, que fue el instrumento inicial para evaluarlos cómo venían ellos, ¿ya? Para luego después diseñar similarmente el instrumento de post-test, que fue para poder evaluar, en este caso, el impacto que tuvo el juego o, en este caso, la clase tradicional, y ver las diferencias que se generaron en ambos grupos. Ya, como les contaba, se diseñaron 2 instrumentos. El cuestionario contaba con 19 preguntas. Ahí, como ustedes pueden ver, las preguntas 1 y 2 apuntaban a la identificación de nuevos pares. La 3 era resolver el problema diferenciando estos 2 conceptos. La 4-5, realizar adiciones e identificar si la suma era par o impar. La 6, resolver el problema de adición también, y a su vez diferenciar si la adición era o la suma era par o impar. La 7, cálculo de sustracción. La 8, un problema con sustracción. 9, 12, 14, identificar números, múltiplos de números impares. 10, 13 y 15, identificar múltiplos de números pares. Y 11, 16, un problema en donde tuvieran que, además de hacer la multiplicación, diferenciar el múltiplo, ¿cierto? 17 y 18, resolver multiplicaciones, y en este caso ya identificar el producto par o impar. Y la última pregunta, que es la que resuelve un problema de multiplicación y identifica el producto par o impar. Resultados y análisis. Bueno, primero se hace un análisis estadístico clásico, ya, para después dar un análisis estadístico implicativo. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí están las preguntas. El nivel de logro del grupo control, que fue el grupo que hizo una clase tradicional, y se compara con el con el pretest del grupo piloto. Si ven, la diferencia no es mucha, por ende los 2 grupos eran bastante homogéneos, ¿ya? Pero aquí sí se genera una diferencia mayor, que es los resultados del post-test, ¿ya? Teniendo que el grupo control logró subir un 59%, a diferencia del grupo piloto, que logró subir un 78%. ¿Ya? Entonces hay una diferencia bastante grande entre ambos grupos a partir del logro de aprendizaje. Y aquí es más fácil de visualizarlo. Entonces el grupo control solo subió un 12%, pero el grupo piloto logró aumentar en un 23% entre el pretest y el post-test. Dentro del análisis también observamos el tema de las preguntas con mayor incremento. ¿Ya? Por ejemplo, en la pregunta 1
de un 15% que lo lograron en el pretest, lograron ahora a través del juego un 93%, o sea, ya casi se logra esa identificación de números pares en su totalidad, al igual que la pregunta 2, que de un 30 pasa ya a un 100%, o sea, todos los alumnos lograron identificar los números impares. Pregunta 4 y 5, también adición e identificación de números par o impar, también se ve un aumento, un incremento. Y la pregunta 17 y 18, que era multiplicación e identificar pares o impares, también hay un aumento considerable. Bueno, en el análisis estadístico implicativo, si bien le mostraba un análisis descriptivo, ya en este caso se utilizó un implicativo, el cual pretende buscar de manera óptima las relaciones implicativas entre variables, que en nuestro caso era el uso del juego virtual y las calificaciones de los estudiantes, ¿ya? Teniendo en cuenta que se considera de escala del 1 al 100, en donde 100 significa que hay una implicancia óptima entre las variables. Para poder realizar este análisis se utilizó un software que se llama CHIP, la versión 6.0. A modo de ejemplo, si yo tengo dos variables, la variable A y la variable B, ¿ya? Las cuales están relacionadas implicativamente, se entiende que se dice que A está implicada con B cuando tal actitud A se acompaña o le sigue como consecuencia o no de tal actitud B. A partir de esto se ingresaron los datos que teníamos, el cual nos arrojó el siguiente gráfico. Ya se consideraron los niveles desde 99% de implicatividad hasta un 95% de implicatividad. ¿Ya? Considerando que nuestra variable era las TICs, que el uso en este caso el uso del juego o del software educativo. ¿Ya? Como por ejemplo se ve la pregunta 17, se logra responder a partir de esta variable. Como se señala que con un 95% de intensidad se observa que trabajar con el juego virtual implica responder correctamente la pregunta 17 y en consecuencia las preguntas 1, 2, 12, 10, 13 y 14 del post-PES. A modo de conclusión, bueno, enfocándonos en el primer objetivo, que fue el de innovación, que era diseñar un juego virtual, ya que desarrollara estas estrategias de cálculo mental. A partir de los resultados se puede observar que el juego, se logró hacer el juego, ya el producto final, el video que les mostré, las imágenes, el juego se logró diseñar. Si bien fue un proceso largo, ya que tuvo varias modificaciones a medida del paso del tiempo, se logró este producto, ¿ya? Y el objetivo de investigación, que era analizar el impacto de la gamificación con el desarrollo de estrategias de cálculo mental, también se logró, ¿sí? Los estudiantes, como ustedes pudieron ver, hubo un aprendizaje sumamente significativo entre lo que se logró, lo que evidenció el pretest, que había niveles súper bajos de todo ese contenido, posterior al post-test, ya que se ve que los estudiantes logran identificar números par e impares, logran de alguna manera tener mayor éxito en el cálculo mental, ya sea en sumas, en restas, en multiplicación. Por ende, ambos objetivos se lograron en esta investigación. Como proyecciones, se planteó primero aplicar este software en nuestro contexto, o sea, poder ampliar la muestra de los estudiantes, porque como les contaba, fue solamente tomado en un curso, en un colegio en Valparaíso, algo súper pequeño, no una muestra muy grande. Pero la idea es poder realizar esta misma clase, aplicar este mismo software y ver el impacto que tiene en otras, quizás en otras realidades, no solamente en un nivel socioeconómico bajo, quizá alto, medio, y llegar a todas las realidades que por lo menos se encuentran en la región de Valparaíso, y quizá también se podrá probar a nivel nacional, ¿ya? Y ampliar el software para diseñar considerando otros contenidos, en este caso el tercer básico, que fueron los estudiantes a los cuales se le aplicó. O sea, vale decir que no solo sea, por ejemplo, el cálculo mental,
o solo matemática, o también contenidos de otro matemática, geometría, quizás ahora incorporar división, llegar a otros contenidos incluso también a través de otras áreas de no solo lenguaje, historia, ciencia. Están las referencias utilizadas para la investigación. Bueno, los agradecimientos principalmente a la Facultad de Ingeniería, que es la Escuela de Informática, profesor Claudio Cubillos y Enzo Bartaleta, que fue el que me ayudó, él fue el ingeniero que me ayudó a confeccionar este software, ya la Facultad de Ciencias e Instituto de Matemáticas, las profesoras Elizabeth Rando y profesora Patricia Vázquez, que fueron las que guiaron esta investigación, y además Beca Nacional CONICET para profesionales de la educación, que es la que en este momento me sustenta poder terminar ya el magíster. Este proyecto además se financió con Ingeniería 2030 de COFI. Agradecemos cierto a Josefa por esta presentación, cálculo mental, números pares y impares a través de la gamificación. Tenemos espacio y tiempo, a diferencia del anterior, ¿cierto?, para preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Josefa. Pero me interesa mucho lo que es la parte evidentemente inicial. Entonces, tengo una duda con respecto a si el cálculo mental, ¿verdad?, es en realidad aprendizaje. Si en realidad el niño está aprendiendo, o sea, identifico ahí que primero hace un cálculo en lo concreto, en el abstracto no todavía. Entonces a mí me cabe la duda sobre qué se está midiendo en realidad. O sea, como cálculo mental, o sea, el cálculo mental, como decía, lo que genera son, lo que busca que el estudiante genere estrategias para poder desarrollar, en este caso, habilidades de cálculo mental. Entonces, por ejemplo, el estudiante no me va a definir, o no sé, como objeto matemático, el cálculo mental o los números par y impares, porque lo que el alumno va a hacer es generar estrategias a partir de esto, por ejemplo, hacer cálculos más rápido y de tal manera que, por ejemplo, que ya no me cuente con los dedos, sino que busque alguna relación entre ambos números. En este caso, la suma o la resta, decir, la diferencia que me falta. Lo que pasa es que yo te digo que yo conozco gente que es muy rápido a calcular, no es teléfono. Claro. Y sin embargo no es capaz de analizar y no es capaz de llegar a conclusiones, no es capaz de evaluar, menos sintetizar. Entonces, pues estoy diciendo. Claro, pero ahí son habilidades diferentes. Por ejemplo, el analizar, que es una habilidad totalmente superior, o generar relaciones entre alguna, independientemente del cálculo que haya hecho, puede ser 20, pero no me está generando ninguna relación entre alguna variable y la otra, o me está analizando la situación. Yo estoy hablando de la parte no física total, o sea, estoy hablando de ignorancia. Entonces a mí me da la impresión que un niño de tercer año, sí, evidentemente que relevando lo concreto, pero un niño de tercero básico, se supone que tiene un pequeño, un kinder, un primero básico, un segundo básico. Claro. Entonces, el aprender la matemática en sí, o sea, esto ayuda, pero una técnica, una estrategia de cálculo, pero en sí, ¿qué aprende el niño? O sea, ¿qué ganancia tiene la parte cognitiva, en el desarrollo de sus conexiones, digamos, neurológicas? O sea, como le decía al principio, ¿en qué va a afectar? Van a afectar en contenidos a largo plazo. Porque, por ejemplo, hay estudiantes que llegan a enseñanza media sin saberse las tablas, por ejemplo. ¿Qué va a influir? Que claro, el estudiante puede multiplicar en una calculadora y va a llegar al resultado. Pero la idea es cuando uno evalúa estandarizadamente, no tiene calculadora, entonces hay estudiantes que se equivocan en eso y al final todo el procedimiento que sigue, que es algo tan simple como, no sé, 7 por 5, se equivoca en eso, todo lo demás que va a hacer no le va a servir, va a estar todo malo. Entonces, cuando ellos quieren ver, por ejemplo, no sé, fracciones, suma de fracciones, tienen que saberse los múltiplos y hacerlo de manera rápida. ¿Por qué? Porque yo no estoy evaluando que se sepa, por ejemplo, amplificar la fracción,
sino lo que le estoy evaluando es que me la amplifique y la sume. Entonces, ¿de qué le va a servir, en este caso, las estrategias de cálculo mental para poder hacer ese procesamiento más rápido? Pues son habilidades diferentes. Entonces, esta habilidad apunta a que el niño solamente desarrolle estrategias de cálculo mental, para que después, más adelante, no le afecte el hecho de que, además en un tiempo corto, por ejemplo, tiene una hora para hacer la prueba. Eso claramente no es eficiente para poder desarrollar ese, y no le están evaluando cálculo mental, le están evaluando otros contenidos, pero que es tan implícito el hecho de tener estrategias de cálculo mental. No, porque yo insisto, es que yo he leído autores que van a la parte, digamos, por ejemplo, el uso de las TICs. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es más importante que cada chica tenga estabilidad de cálculo? Porque está la TIC, puede usar la calculadora, o que sepa sumar, o sepa lo que es la suma. No, primero me pasó lo otro. ¿Me entiendo? ¿No? O sea, claramente igual traerá la comprensión de lo que está haciendo. O sea, de hecho en los niveles básicos, muy chiquititos incluso en kinder se ve, en primero básico, todo lo que es, por ejemplo, la suma y agrupar. Y se trabaja con material concreto, material manipulable, e ahí se desarrolla todo este conocimiento de lo que es la suma y diferenciarlo de la resta, que la resta ya no agrupo, sino que quito algo de un total. Entonces, pero es ahí, en esos niveles ya se trabaja. Se hace un excelente trabajo y, claro, entonces, era sobre el individuo personal. Sí. Acá tenemos Mire, otra disculpa, pregunta. espérate. Estaba de ayer. Disculpa. Una cosa práctica, tú eres la católica, siempre que haciendo magíster el Coprecacores. ¿Cómo te conseguiste tú la posibilidad de trabajar con Corfo para la producción de software? Ya, la verdad, yo personalmente no lo hice, lo hicieron las profesoras del magíster que están a cargo, que dictan el curso. Ellas tuvieron el contacto con esta colegio de ingeniería, que fue lo que ellos dijeron: mira, tenemos este proyecto, necesitamos de tu apoyo, porque claro, uno como profe, yo la verdad no sé programar un juego, pero por eso se trabajó en paralelo con la escuela de informática, pero netamente fue gestiones de las profesoras del magíster, las que dictan el magíster. Mira, decía esta colega, yo trabajo en TV, puse cuarto medio, y esta chata empezó a usar los signos. Y usé algo, porque puse el primero y segundo vaso, la caja más linda. Y puse las cajas azules positivas y las cajas rojas negativas. Y te digo que en un mes, para mí fue el santo medio, todas las cosas mismo, porque ¿cuánto es? Menos 7, más 4, estaba hablando de caja más linda, pues no sé, el vaso de la caja más linda. Algo tan simple como caja de fondo didáctico, y eso me salvó la vida a votar de fondo. O sea, hay un problema de técnica. Exacto, o sea, por eso en matemáticas no todo se centra, o sea, si bien es sumamente importante la comprensión, de hecho nosotros ya entre comillas, la nueva generación de profesores de matemáticas nos carga eso de que ves profesores o ves colegas que hagan así como simple, la X pasa para el otro lado, si está sumando pasa para el otro lado restando. Digo, pero no pasa, si aquí las cosas no pasan, todo tiene un fundamento. Entonces, todo, como dice la profesora, hay técnicas que sustentan, además de eso, no solamente saber el fundamento, sino que también tener esta habilidad de... Tengo una pregunta. Antes de hacer mi pregunta, por ejemplo, yo he tenido alumnos que son de nacionalidad oriental, chinos, japoneses, y ellos son súper rápidos con el tema de cálculo mental y no podemos negar que ellos nos llevan una ventaja respecto a eso. Porque ellos son el humus. Claro. Entonces, el cálculo mental yo lo veo como gatear. No le puedo enseñar a correr si no sabe gatear o si no sabe caminar. Yo lo veo de esa manera. Sí. Y mi pregunta era como más práctica. ¿Lo usaron en el celular? ¿Necesitaban internet? Eso como que me faltó para enlazarlo directamente, si uno lo podría aplicar dentro del aula. El software se necesita internet y se aplicó en una sala de computación. El colegio contaba con una sala de computación y de hecho contaba con un computador por estudiante. Se necesita internet y está en una plataforma. Usted ingresa, en este momento no me acuerdo del link, pero usted ingresa un link, aprieta y listo. Y de hecho hay una base de datos, por decirlo así, de otros juegos que se hizo porque fue un proyecto no fui la única que lo hice en el curso de magíster, fuimos los estudiantes, entonces hay distintos juegos
que apuntan a distintos... Eso se fueron en pares y impares. Exacto, Eso se porque centraba en otros conceptos. en otros, por ejemplo, ayer un compañero vino a exponer aquí mismo, pero sobre transformaciones isométricas. Ah, entonces tienen más contenido superior. Exacto. Y el link lo puedo conseguir y mandarlo a Ahí alguien. tenemos el correo de José. Ahí está. Si Ustedes me lo pueden necesitan para que pedir. lo anoten. Sí. Ah, ya, Yo digo Josefa. Yo soy Sí. Josefa. Ya. Sí. Así que, Pero sí, de hecho hay otros contenidos, incluso hay una compañera que ve el tema de cálculo de volumen de pirámides, ¿sí? Volumen de cilindros. Porque eso está en forma gratuita y lo... Ahora, desde la escuela informática nos dijeron que este link se supone iba a desaparecer ya el año pasado o a fin de año. Yo hasta el momento me meto y sigue apareciendo, o sea, no se ha bajado de la plataforma, entonces si lo logran encontrar, lo pueden utilizar y hay distintos juegos. Hay distintos juegos. Y como serían las proyecciones, lo ideal es eso, es generar como una plataforma, una base de datos en donde hayan otros contenidos. De esa manera, porque a veces como profesor igual tiene re poco tiempo para estar pensando o buscar, o incluso el pensar en ya, cómo genero esto, cómo genero este conocimiento, este aprendizaje, implica otro tiempo, entonces y es un trabajo en conjunto. Y esto es una motivación súper importante para poder hacer cualquier contenido. Exacto, o sea que como le digo, en esa plataforma hay otros juegos con otros contenidos, por lo menos de matemáticas. ya. Agradecemos entonces a Josefa por su presentación, le damos un aplauso.